víctimas del accidente me lo han contado ellas. Son ellas las que dicen que se ha retirado la asistencia psicológica. Son ellas las que dicen que se ha producido pillaje y que se han encontrado con muchas de las pertenencias de sus seres queridos rotas, perdidas o robadas. Eso lo han contado ellas, señor ministro, y por lo tanto yo no tengo por qué venir aquí a mentir. ¿Sabe lo que pasa? Que es que están mucho las redes y como le haga caso a la señora Sira Rigo y las prohíban, no sé qué es lo que va a hacer usted, no sé a qué se va a dedicar usted. Huida hacia adelante, señora Mejías. Es evidente que ustedes no tienen ningún respeto por la verdad, pero tampoco tienen un mínimo de humildad. Usted aquí ha mentido. Usted no ha hablado de pertenencias. No ha hablado de las pertenencias de las víctimas. Usted ha dicho que hemos retirado la asistencia psicológica a las víctimas. Y eso es falso, como le acabo de demostrar con datos. Usted debería haber pedido disculpas en esta tribuna. En fin, usted sabrá. Mire, otra mentira que dice usted. Usted ha ido a Arabia Saudí porque estaba en riesgo la firma del contrato. Mentira. De hecho, se lo recuerdo, pero es público. Yo tenía en mi agenda programado el viaje a Arabia Saudí el martes de la semana del accidente y obviamente lo suspendí. Y lo he reprogramado en el primer momento que he podido hacerlo. ¿Por qué? Porque, y lo voy a tener que contar en sede parlamentaria, porque el contenido de esos acuerdos afectaban a empresas que cotizan en bolsa, como el caso de Talgo, y tenían que comunicar a la CNMV los hechos contenidos en ese contrato. Y por tanto, teniendo en cuenta que la exigencia del gobierno saudí para que el contrato se hiciera público era que el ministro concurriera a la firma, tuve que programarlo lo antes posible. Obviamente no me he podido ir antes. Y le aseguro que tampoco, en fin, era plato de gusto en medio de todos los problemas que estamos padeciendo estos días, irme a Arabia Saudí. Pero lo hice por mi compromiso con mi país y con las empresas de mi país, que ustedes no tienen. Ustedes se les llena la boca de las empresas, en fin. Pero en fin, con esto de Talgo, como lo he tenido que vivir cuando una empresa húngara, que en el fondo era rusa, quería quedarse con Talgo y los patriotas pusieron el grito en el cielo porque quisiéramos que Talgo se mantuviera en España, pues una más a sumar a tantas que ustedes han hecho en los últimos tiempos. Mire, ¿qué dice usted de que ha habido denuncias sobre el muro de Gelida con anterioridad al accidente? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por parte de quién? No ha habido ninguna relacionada con ese muro. Ese muro estaba inspeccionado por la Dirección General de Carreteras y por la propia DIF y están las inspecciones documentadas. No ha habido ninguna denuncia. Y que me diga usted que hemos tardado en reconstruir ese muro, le invito, si no lo ha hecho ya, que se vea los vídeos de cómo se ha llevado a cabo la construcción de ese muro. Que fíjense en ese talud, que fíjense en qué circunstancias producidas por la crisis meteorológica que se ha vivido estaban, que durante la reconstrucción cedió de nuevo en una parte muy importante de su extensión. Por tanto, lo que ha hecho la Dirección General de Carreteras es similar a lo que hizo en Valencia cuando tuvo que hacer también en la AP7 un bypass como consecuencia de la Dana y tardó 12 días. Lo que ha hecho es un alarde de ingeniería. La obra pública española, la Dirección General de Carreteras, y permítame que hoy aquí reivindique su trabajo y le diga que eso que usted considera que es mucho tiempo es un alarde absoluto de nuestra ingeniería y de nuestra obra pública. Dice que ¿por qué no prioricé la contratación? Señoría, se llama tasa de reposición. En fin, mire usted la ley. Es decir, hemos estado trabajando con unas condiciones en materia de tasa de reposición muy restrictivas y hemos tratado de ampliar al máximo con tasas de reposición anuales de hasta el 120% e incluso en algún caso del 150%, pero teníamos una carencia de personal muy grande derivada de los años de congelación de las plantillas públicas como consecuencia de una ley que, como todos ustedes saben, se llama Ley Montoro. Tiene su nombre por algo. Lo conocen muy bien los ayuntamientos de este país, lo saben muy bien todas las administraciones. Ahora estamos tratando de recuperar la plantilla pública que hemos perdido durante todos esos años. Y al mismo tiempo ustedes nos lo reclaman y nos dicen que solo se crea empleo público, cosa que es mentira. La inmensa mayoría del empleo que se crea en este país es privado, pero también hace falta crear empleo público, porque si no, ¿de dónde nos sacamos los interventores para los trenes o el personal de mantenimiento propio para las vías férreas? La única manera es contratando personal propio. Y eso es lo que vamos a hacer con las medidas que hemos adoptado y con los acuerdos que hemos llegado a los sindicatos, de los que yo tengo que decirle que me siento tremendamente orgulloso. Creo, no lo digo yo, lo han dicho ellos, que este es uno de los mejores acuerdos, si no el mejor, que se ha suscrito en materia ferroviaria en nuestro país, que marca un antes y un después
después en la prestación de servicios ferroviarios. Algo que sin duda alguna no solo van a agradecer los trabajadores, lo van a agradecer sobre todo los usuarios del ferrocarril, que van a poder recibir un servicio mejor que el que han recibido hasta la fecha. Y desde luego seguiremos poniendo la seguridad en el primer lugar en nuestra escala de valores en la prestación del servicio ferroviario. De eso que no tenga nadie ninguna duda. Muchas gracias. Que al que han recibido hasta la fecha. Y desde luego seguiremos poniendo la seguridad. Uno el panorama del hemiciclo, está claro dónde está la preocupación por la seguridad en las infraestructuras y dónde está la despreocupación, ¿verdad? Sí, sí. En fin. Efectivamente, que los ciudadanos observen y juzguen. Claro que voy a hablar para la ciudadanía, señora Mejías, y claro que voy a hablar para las víctimas, porque si fuera por usted, realmente no tendrían mucho sentido mis explicaciones, porque usted no las escucha, no las tiene en cuenta, es como si hablara para una pared cuando me dirijo a usted. Y sí, evidentemente hay que hablar para las víctimas, usted lo ha hecho, yo lo voy a hacer de una manera diferente, porque usted ha subido a esta tribuna y ha mentido gravísimamente. Acaba usted de decir que se ha suspendido la ayuda psicológica a las víctimas del accidente. Espero que en su segunda intervención suba usted aquí y pida disculpas. El PAVAF, el Plan de Atención a las Víctimas de Accidentes Ferroviarios, sigue funcionando a día de hoy. No se ha retirado la asistencia psicológica a las víctimas. Hasta las 14 horas del día 10 de febrero, los últimos datos que tengo, han sido atendidas 579 personas psicológicamente, 113 a través del teléfono, 466 de manera presencial, 203 en Córdoba, 24 en Madrid y 239 en Huelva. Le insisto, si quiere usted respetar a las víctimas, suba aquí y pida disculpas por la desinformación y por el bulo que acaba usted de soltar. Es muy grave, lo que acaba usted de hacer, muy grave. No tienen ustedes ningún respeto, es algo alucinante. Yo pensaba hablar de la seguridad ferroviaria, pero ya que viene usted de nuevo aquí a soltar chascarrillos y bulos, pues no me queda más remedio que responderle. Dice usted que menos mal que no he puesto la velocidad de la Madrid-Barcelona a 350 como había anunciado. Pero ¿cuántas veces tengo que explicar esto para que usted finalmente lo entienda? Mire, la Madrid-Barcelona es una línea que se diseñó para 350 kilómetros por hora. Si no se va en este momento a esa velocidad, más allá de los problemas derivados de las limitaciones de velocidad temporales que hemos tenido que implantar en estos días y que hemos ido levantando, más allá de eso es porque el material empleado en su momento para la construcción de la línea no era compatible con velocidades superiores a los 310 kilómetros por hora. ¿Por qué no eran compatibles? Lo voy a explicar otra vez. Las traviesas colocadas, convencionales, colocadas en esa línea, a partir de 310 kilómetros por hora provocan que los trenes aspiren el balastro. Y al aspirarlo, este choca con los bajos de los trenes y les produce o puede potencialmente producirles daños, razón por la que es desaconsejable ir a más de 310 kilómetros por hora, a pesar de que la línea se diseñó para 350. De hecho, el récord de velocidad de nuestra alta velocidad se batió en esa línea, 403 kilómetros por hora, un tren Siemens alemán, un modelo 103. ¿Qué es lo que hemos anunciado? Que ahora que tenemos que iniciar la renovación de la Madrid-Barcelona, que tiene más de 2 décadas, vamos a sustituir
dentro de ese proyecto esas traviesas, esos elementos, por unas nuevas que permiten ir a 350 kilómetros por hora. Por tanto, no había ninguna posibilidad, señoría, de que yo pusiera el tren a 350 kilómetros por hora entre la Madrid y Barcelona. Sí lo habrá en el futuro y por eso en esa línea trabajamos al renovar la Madrid-Barcelona, que es empleando los materiales que permitan que en esa línea se vaya a la velocidad por la que se diseñó. ¿Por qué no llegaron al Alvia en el plazo de 1 hora? De nuevo, señoría, los bulos. Desde el primer momento en que se produjera el accidente hubo constancia de que había 2 trenes afectados, el tren Irio que descarriló y el tren Alvia que chocó contra el tren Irio, hasta el punto de que la propia interventora del tren Alvia se comunicó con los CTC para informar de la gravedad del choque que involucró al Alvia, hablando de heridos, hablando de un accidente muy importante. A los pocos minutos de producirse, a los 2-3 minutos de producirse el accidente. Por tanto, desde el primer momento se supo que había 2 trenes accidentados. ¿Por qué se tardó más en llegar al tren Alvia? Es algo que se ha explicado, que le correspondería explicar, y creo que así lo ha hecho a la Junta de Andalucía, que es la responsable de los servicios de emergencias en el accidente, pero que voy a volver a explicar una vez más. El tren Irio, que descarrila, en su punto final de recorrido queda detenido justo delante de la estación técnica de Adamuz. Es decir, es el punto al que llegan los vehículos en el momento en el que acceden al lugar de los hechos. El primer punto. Cuando los servicios de emergencia llegan, lo que se topan es con un tren descarrilado en el que hay muertos y heridos. ¿Y qué hacen los servicios de emergencia? Atender primero lo que primero encuentran, porque evidentemente allí había heridos y había fallecidos y tenían que acometer las tareas de rescate de esos heridos. A medida que van llegando el resto de servicios de emergencia, obviamente no todas las ambulancias llegan de golpe, van llegando poco a poco, a medida que van llegando van distribuyéndose en los 2 trenes. El otro tren estaba detenido a 500-600 metros de donde estaba el Irio y por tanto lo primero que hicieron fue atender el Irio, después atender a algunas víctimas que estaban en las vías en ese momento, que habían salido despedidas de los trenes y estaban en las vías, y finalmente llegar al tren Alvia y atender a las víctimas del tren Alvia. ¡Qué falta de humanidad muestran ustedes al no entender algo tan básico y tan simple! ¿Qué querían ustedes? ¿Que los servicios de emergencia hicieran milagros? ¿Que llegaran al tren que estaba a 600 metros del punto de acceso, dejando abandonados a las personas que estaban heridas en el primero de los trenes? Hicieron lo que física y humanamente se podía hacer. Primero atender lo que tienen más cerca y después, a medida que van incorporándose los efectivos, ir atendiendo a las personas que estaban en el otro tren y entre las vías. Pero es tan difícil de entender, pero hay necesidad de trasladarle a la ciudadanía desasosiego con la actuación de los servicios de emergencia. Fíjese que no es una competencia, insisto, del Ministerio de Transportes, pero me parece, no sé, no puedo tolerar que se haga ese tipo de razonamiento, aunque esté defendiendo una administración que no es la mía. Dice usted que ahora nos sacamos de la chistera 1.800 millones de euros en inversiones, 3.600 contrataciones, y que esto es un engaño, porque ¿de dónde va a sacar Adif la fuente de financiación o los recursos para hacer esto? Pues mire, señoría, me parece muy grave que un diputado desconozca cuáles son las fuentes de financiación de Adif, pero especialmente grave si ese diputado o diputada en su caso es una especialista en materia de transportes, puesto que es la portavoz de su grupo parlamentario en la Comisión de Transportes, y esto debería usted saberlo. Mire, Adif tiene 4 fuentes de financiación. Una, los cánones; otra, el acuerdo marco con el Gobierno; otra, los fondos europeos; y otra, los créditos, como por ejemplo los que le concedió el BEI para la renovación de la Madrid-Sevilla, cuyas expresiones ustedes han utilizado en la concesión del crédito para decir que es que el BEI nos advertía de que la línea estaba obsoleta. No, es que nosotros lo decíamos en la petición de dinero al BEI. Lo que decía Adif es que como la línea estaba obsoleta, puesto que era la misma línea que se estrenó en el año 92, se requería fondos para su renovación, y eso es lo que hizo el BEI, concederle el préstamo. Por tanto, Adif tiene recursos más que suficientes para hacer frente a los compromisos que ha asumido con los trabajadores del sector. Y ahora le hago una pregunta. Ustedes venían reclamando, fíjense que yo he dicho en todo caso lo mismo y se me reprocha cosas que no he dicho.
Yo nunca he dicho que el mantenimiento fuera suficiente, el óptimo, no lo he dicho. He dicho que lo desvincularan ustedes del accidente, que el accidente y el mantenimiento no habían tenido ninguna relación, pero que el debate sobre si debemos o no emplear más recursos en mantenimiento es legítimo, me parece razonable mantenerlo y, por tanto, estamos dispuestos a ello. Y como estamos dispuestos a ello, lo hemos mantenido con los propios trabajadores. ¿Y cuál ha sido el resultado? El resultado ha sido un acuerdo que se traduce en un incremento de la cantidad que empleamos en materia de mantenimiento y en más fuerza de trabajo para afrontar los acuerdos a los que hemos llegado con los trabajadores, porque podemos establecer protocolos nuevos, y lo hemos hecho, podemos establecer nuevas normas, nuevos grupos de trabajo para analizar la seguridad, pero al final hay que implementarla. Implementarla significa más medios materiales y más medios humanos, y eso es lo que hemos acordado. La pregunta que le haría, señora Mejías, es ¿qué les molesta de esto? Pero si al final estamos haciendo lo que ustedes reclaman, ¿no reclamaban más dinero para mantenimiento? ¿No reclamaban más dinero para seguridad? Pues eso es lo que estamos haciendo, incorporar más recursos. Creo que deberían ustedes, no sé, es que tengo la sensación, escuchándoles a ustedes, incluso leyendo algunos medios de comunicación esta semana, que tienen una especie de berrinche porque hemos alcanzado el acuerdo con los sindicatos y vamos a poner más recursos en materia de mantenimiento. Y no lo entiendo, Es más, no sé, si fueran ustedes inteligentes y al mismo tiempo estuvieran preparados, al menos desde el punto de vista dialéctico, estarían diciendo que les estamos a ustedes dando la razón, pero ni siquiera son capaces de llegar a eso. En fin, mire, señora Mejías, el acuerdo con los sindicatos al final se traduce en la adopción de una serie de medidas que son beneficiosas para el conjunto del servicio, no solo en materia de seguridad, sino también en materia de comodidad, de confort, en la calidad del servicio que le ofrezcamos a los clientes, a los usuarios. Porque además de todo ese dinero, pues se está estableciendo algunas herramientas en materia de coordinación con los propios trabajadores que nos va a ayudar a proporcionar un mejor servicio. Por ejemplo, una de las cosas que sale de este acuerdo en materia de personal, para que se entienda por qué 3.000 y pico personas más, nosotros en este momento tenemos trenes que no tienen interventor. Y ha sucedido que en algún momento en el que ha habido algún problema técnico o incluso algún accidente, el maquinista se ha tenido que enfrentar en solitario al accidente y no había nadie en el tren que pudiera al menos dar información a las personas. Eso, con este acuerdo, se termina. Segundo, tenemos trenes con 580 personas a bordo con un solo interventor. Necesitábamos más gente y una de las decisiones que se ha tomado es reducir la ratio de personas en tren por interventor, de manera que vamos a tener más personas atendiendo a los usuarios de las que teníamos hasta el momento. ¿Es esto malo, señorías? Pues yo creo que es bueno, creo que es positivo y creo que es en lo que hay que trabajar y en lo que estamos trabajando. Estamos revisando la normativa, o hemos comprometido revisar la normativa para que, por ejemplo, las paradas de los maquinistas, ese tiempo entre servicios, se puedan computar como tiempo efectivo de conducción, que es lo que ellos nos están reclamando. Medidas que nos van a ayudar en materia de seguridad, que van a ayudar a la satisfacción de los viajeros y trabajadores y a consolidar el crecimiento del ferrocarril español. Y concluyo. Se me ha criticado porque este fin de semana me cogí un avión y me fui a Arabia Saudí a suscribir un acuerdo que supone incrementar el acuerdo de Haramain, que tenía una dotación de 7.500 millones de euros para las empresas españolas, y elevarlo hasta los 10.300 millones, 2.800 millones más, y prolongar el tiempo de prestación de servicio de Renfe en Arabia Saudí hasta 2038. Pues miren ustedes, primero tenía que hacerlo, porque además era una exigencia del gobierno saudí el que la firma se hiciera al más alto nivel. Y segundo, creo que es un momento importante, finalice, por favor. Concluyo, para mostrar confianza en el sistema ferroviario español. Arabia Saudí no ha tenido ninguna duda de ampliar el contrato, de proporcionar aún más cifra de negocio a nuestras empresas, porque tienen plena confianza en nuestro sistema ferroviario. Que muestren fuera más confianza que aquí mismo, pues en fin, solo tiene unos responsables o unos irresponsables, que es la derecha de este país. Muchas gracias.